Profe, porque igual se entendió mejor. Porque si no parece. Ya. Porque aprovechando que tenemos estas 4 horas, la prueba está hacer como estaba. Hacer una actividad como para que repasar. Pero nadie hizo consultas, entonces por eso no sé si salió la verdad. Ya. Opciones múltiples. Primera pregunta. ¿En qué órgano primario maduran los linfocitos T? Los T. Ahora te das cuenta que eran los T. Sí, los T. Yo leí solo linfocitos. ¿Y dónde maduran los linfocitos? En el timo. Los linfocitos maduran en el timo y la médula ósea. En el timo. ¿Cuál es cuál? El B, la médula ósea y el D. El T. Por lo tanto, aquí como la pregunta era el linfocito T era... Timo. Pero cuando yo le pregunté eso anteriormente, usted dijo la médula ósea y de ahí se va a los ganglios. No, ahí Una nace. cosa que más... Sí, Dijo, se maduran forman, y después crecen, se activan. y después Porque no. salen maduros de la médula, salen A maduros de la ver, médula ósea. los linfocitos B crecen en la médula ósea, maduran en la médula ósea y se activan en los ganglios linfáticos. Sí. Los linfocitos T crecen en la médula ósea, maduran en el timo y se activan en los ganglios linfáticos. No, pues ve que esa parte No, tenían distintas, pero son distintas acciones. Los linfocitos T son los que hacen la enseñanza media, la hacen en otra parte. Entonces en la médula ósea solamente maduran los linfocitos. No, los linfocitos B. ¿Tienes que ponerle apellido? Cuando tú hablas de madurar, son solo los B. Cuando hablas de crecer, de desarrollarse, de formarse, son todos los linfocitos. Pero de madurar son los B, porque los B maduran en el timo. Entonces, madura, la pregunta es eso, maduran linfocitos B, maduran linfocitos T, se activan ambos. Y en la médula ósea crecen, se desarrollan a partir de un progenitor común. ¿Cuál es la inmunoglobulina más abundante en el suero sanguíneo? IgM. ¿Cuál? ¿IgM? IgM. IgA, IgG, IgE. IgM. ¿Cuál? IgM. ¿Cuál era? La No la entiendo, ¿no? La E. La C, la IgG. La C, esta. IgG. ¿Todos de acuerdo? La M. ¿Y por qué me pusieron otras cosas? Sí, es la IgG. Recuerden que en suero, o sea, en la sangre, lo que está en mayor cantidad es la IgG. Y los que van a estar en circulación van a ser IgM e IgG, mayormente. Pero la IgG es la que está mayormente en circulación que la IgM. La IgA está principalmente en las secreciones, en las mucosas. Y en la IgE es más que nada cuando hay alergia o es más específica, pero en menor cantidad de la circulación. Por lo tanto, la IgG es la que más circula normalmente. ¿Qué tipo de... Aquí no sé por qué se cayó. ¿Qué tipo de receptor utilizan los linfocitos T para reconocer antígenos? ¿Cuál sería? A, B, C o D. Yo le tiré la C. Porque sí, obvio. Estamos hablando receptor de linfocito T. Esto, receptor de célula B. Esto, receptor de proteína, de los componentes moleculares. Esto, receptor del receptor FC. Receptor de célula T. Pero bueno, era, como lo dijiste, porque tiene una T. O sea, pero bueno. Pero es el receptor de célula T, por eso se llama así. Lo voy a bajar.
¿Cuáles son los 5 signos cardinales de la inflamación aguda? La B. La B. A ver, Este es como tumor, calor, tumor. Sí. ¿Cómo? En esa. Solamente que la Solo en esa, porque el resto. La esa. ¿Ah? Porque la esa que sí yo pensé era pérdida de función. ¿Cómo? Era pérdida de función. Me decían La esa sí, pérdida de función. Y eso es por el tumor. El tumor en realidad es un edema, pero por eso lleva a una pérdida de función. Yo la conocía como pérdida de función, pues no como función. Yo decía, como las otras no son, esta no es básica. Pero si el nombre era ese, pues y eso significa pérdida de función, pero el nombre es eso. Lo mismo que esto, pues, acá lo mismo, lo llaman como tumor, pero es un edema en general. ¿Ya? Porque cuando uno habla en realidad de tumores, habla de otras cosas, pero ahí hablan como una masa, pero es por un edema. ¿Qué estructura forma el complejo de ataque de membrana mágica? ¿Por qué la C? El complejo MAC es lo último que se forma, por lo tanto tiene que ser con la proteína más alta, con el número más alto de los componentes del complemento. ¿Cierto? Los demás, esos son de inicio. Y estos son intermedios. Pero el complejo MAC es lo último que se forma, el poro. Entonces obviamente tiene que ser con los más. O sea, aunque no se lo aprendan de memoria, ustedes saben que van los componentes del complemento, van del C1 al C9. Por lo tanto, los componentes del poro, del ataque MAC, tienen que ser los compuestos más altos, porque es cuando ya termina. Y si se lo aprendieron bien, mejor todavía. ¿Y qué célula es la primera? Aquí tenemos, escucha, ¿qué célula del sistema inmune innato es la primera en llegar al foco de infección? Aquí yo tengo 2 teams. Las pruebas me demostraron 2 teams, 2 equipos. Hay algunos por ahí que me pusieron también la dendrítica, que esos son como. Y uno me puso la célula NK, pero esos son casos. Pero en general tengo 2 equipos, macrófago y neutrófilo. Primero neutrófilo. Después el macrófago. ¿Cómo? Primero neutrófilo, después el macrófago. Ya, vamos por parte. ¿Quién dijo primero que los macrófagos? ¿Por qué? Porque se le olvidó quién es neutrófilo. Claro. No, pero alguien, ¿por qué ponen los macrófagos? Supongo que porque siempre están. Oye, tenía la mitad de los alumnos que pusieron macrófagos, la mitad neutrófilo. ¿Cómo no hay ningún otro que haya puesto macrófagos? Macrófago deben haber puesto por el hecho de que debe de ser ya lo primero que tiene que comer la infección. Lo debe haber pensado Pero así. hace lo mismo el neutrófilo y el macrófago. Los dos son fagocitarios. Entonces, ¿por qué? Porque está la A antes que la E. Ya, pues, ¿quién puso macrófago? ¿Por qué? Bueno, ¿quién puso neutrófilo y por qué? Neutrófilo, porque yo me acordé del sistema inmunitario son los neutrófilos. ¿Y los macrófagos también? También, pero son los que primero llegan al neutrófilo. ¿Y los macrófagos? Después. ¿Ah? Después llegan los macrófagos. Después llegan los macrófagos. Sí, pero los primeros los neutrófilos. Yo sé quién es neutrófilo porque lo dije la primera vez. No, sí, no, pero estoy diciendo otra cosa. Los primeros que van a actuar van a ser los macrófagos, células dendríticas, dependiendo de los rayos. Pero los que llegan son los neutrófilos y llegan en masa. Entonces, cuando nosotros tenemos el macrófago es como la primera defensa, es cierto. ¿Se acuerdan cuando hicimos la representación? ¿Ustedes se acuerdan cuando hicimos la representación? ¿Se acuerdan?
acuerdan que teníamos, bueno, no se representó muy bien porque nuestro polimorfo como que se nos aburrió, se nos aburró por acá, pero se supone que los polimorfos andaban por todos. Y cuando hay una reacción, se provoca una liberación de citoquina y de todo el cuento que hace que los polimorfos vayan a esa zona. Pero están los macrófagos y las células dendríticas están en esa zona y dan las primeras señales de alerta. ¿Ya? Igual las células de la piel, de la mucosa, también se liberan sustancias, ¿se acuerdan? ¿Ya? Cuando vimos las barreras, liberan también algunas sustancias. ¿Ya? Y era el neutrófilo, porque es el primero en llegar. De hecho, la quimiotaxis es neutrófilo. Función principal de la IgA, secretora. ¿Cómo? ¿Ya? ¿Por qué no usar la placenta? No, porque la IgG es la que cruza la placenta. ¿La IgG? ¿Y la IgA no? No, porque está en la mucosa. ¿Ya? Activar el complemento por vía clásica. Inducir degranulación de mastocitos. ¿Qué es? La única que atraviesa la placenta es la IgG. ¿Ya? Y eso es además una diferencia cuando tú ves anticuerpos. Cuando tú vas a controlar a la madre en un embarazo, los anticuerpos que puede tener, si son IgG, hay que tener cuidado a lo mejor con los antígenos del niño. Y esa es la inmunidad que también le da, cuando hablamos de inmunología, que le da la mamá al niño para cuando nace, que nace con estos anticuerpos. El bebé no tiene anticuerpos propios cuando nace, pero tiene niveles de IgG que están dados por la mamá cuando nace, que le aportó en el embarazo. ¿Ya? Y la IgA secretora, por eso es ese apellido, porque está en secreciones, está en la mucosa. ¿Ya? Cuando hablamos de IgA sola, puede estar en cualquier parte, pero normalmente se van a las mucosas. Y como IgA secretora están en las mucosas. Profesor, ¿la secretora qué hace? La IgA secretora de Va en camino a transformarse a. No tiene la función principal, entonces va a eso. ¿Ya? O sea, pero tú, por ejemplo, la puedes encontrar en circulación, por eso digo, en baja cantidad, pero lo puedes encontrar porque va en camino a. Cuando se forma, va al camino. ¿Qué molécula es reconocida por el receptor tipo TOL4? ¿Ah? ¿Esa? ¿Por qué? El receptor, los receptores tipo TOL son 10 tipos, en los hombres humanos hay 11, pero hay uno que no funciona, porque no se tiene función dada. Pero son 10 tipos. Y el tipo 4, ¿a qué reacción? Y van a reaccionar, los tipos TOL van a reaccionar a todo lo que nos rodea, antígenos, a virus, bacteria, hongos, todo. El distinto, cada uno tiene su función. Pero el tipo 4 pareció bonito el LPS. Pero el tipo polisacárido reconoce los gram negativos, pero no reconoce los otros, reconoce solamente la bacteria gram negativa, el tipo polisacárido. Y de hecho le puse una pregunta porque estaba en la imagen que hablé del doctor, estaba la imagen con el tipo polisacárido. Entonces era a que se cortara pésima. Pero algunos no se cortaron ni lo que era el receptor tipo. Pero eso es una serie de receptores. ¿Ya? Y cada uno es capaz de reconocer
a virus, a DNA bacteriano, a flagelos, a otras estructuras de hongos, etc. ¿Ya? Sí, salió el virus. La célula presentadora de antígeno por excelencia está dendrítica, ¿cierto? Eso lo habíamos visto. Ya, si bien el macrófago también puede hacer una representación, y el linfocito T también lo hace, principalmente es la célula dendrítica la que presenta los antígenos. Y es por excelencia, es la que hace la característica principal de la célula. ¿Ya? Así como también les dije que el macrófago es la principal célula fagocítica, pero la célula dendrítica también hace cierta fagocitosis para poder mostrar después el antígeno. Y acá volvemos que se relaciona con la primera pregunta. ¿En qué órgano linfoide primario maduran completamente los linfocitos B? Y aquí en la médula ósea. ¿Cómo? En el vaso, porque son tres. No, porque la médula ósea. Bone, en inglés. No es, porque en inglés el vaso tiene otro nombre, no es con B larga. No, es la médula ósea. Porque el linfocito B crece y madura en la médula ósea. Lo que veíamos recién con la primera pregunta. Entonces, los linfocitos T crecen, se forman y crecen en la médula ósea, pero maduran en el timo. Los linfocitos B crecen y maduran en la médula ósea. Y ambos se activan con una respuesta en los ganglios y vasos. En una respuesta, digamos, ¿ya? Pero es la médula ósea. ¿Sí? ¿Qué tipo de linfocitos T reconoce antígenos presentados por el complejo mayor de incompatibilidad clase 2? Claramente está entre la A y la B. No sé por qué alguien me puso por ahí la célula NK. Por lo menos creo que no me pusieron linfocito T. Pero la pregunta era ¿qué tipo de linfocito T? Entonces obviamente las dos últimas no corren. Tenía que ser entre una de las dos. ¿Cuál sería? CD4. ¿Y el CD8? ¿Ah? Sí, pero ¿y por qué no? ¿Qué reconoce el CD8? Muy bien. Por MHC2 van los 4. Y por 1 van los 8. ¿Ya? Pero normalmente es. Y la estructura, esta vez lo que decía cuando tenía que responder con la estructura. Ahí está la estructura, monómero, dímero, trímero, no hay muchos, no hay, mejor dicho, y pentámero. Esas son las tres estructuras de la inmunoglobulina. Monómero, dímero y pentámero. ¿Y cuál es la estructura de la IgM en el suero? Monómero. Pentámero. ¿Cuál? El pentámero. Esta. Sí. ¿No es monómero? Yo puse monómero, si no me equivoco. No, solamente está cuando en la Como superficie. receptor. Sí. La inmunoglobulina G en circulación es un pentámero. Y por eso que es también un buen iniciador de complementos. Porque tiene más zonas para unir e iniciar la activación. Lo que venía ahora. ¿Por qué la IgM es más eficiente que la IgG para activar el sistema de complementos? Y es por la forma pentamérica. ¿Por qué más? Porque tienen que considerar que una forma pentamérica significa que tiene 5 monómeros unidos. Y la inmunoglobulina es un monómero. Por lo tanto, es más grande y tiene más sitios de unión y más sitios donde va a poder activarse uno ocupa. ¿Ya? Por eso que es mucho más activa, mucho más potente. No es por la afinidad
ni porque menos atraviesa la placenta, porque no lo hace, ni tampoco tiene mayor concentración en el suelo, pero la estructura permite. También permite, por ejemplo, que pueda haber mayor reacciones de aglutinación, por ejemplo, que usamos en el laboratorio para eso. Puede permitir captar más antígenos, más bacterias, podría decirse, por ejemplo, porque es mucho más grande el tamaño por su estructura. ¿Y qué pasa con un tivocito que no reconoce ninguna molécula en la selección positiva? Muere por apoptosis. Muere por apoptosis. ¿Muere por apoptosis? Sí, ¿Segura? sí. Porque la B solamente tienen como esa prueba de ya, bueno, no pasó, haga otra. ¿Y están de acuerdo? Fue tirado para que ¿Se puede convertir en linfocito B? No, No. ¿Se diferencia en célula NK? no, ¿Se convierte en un linfocito T regulador? no. ¿Ah? No, ¿No? no, estoy segura de eso. Sí, muere por apoptosis. El linfocito T puede convertirse en un linfocito T regulador, pero esa es la selección negativa y no lo puede hacer. Aquí estamos preguntando la selección positiva. Aquí muere por apoptosis. Pero cuando, porque no reconoce ninguna molécula, pero cuando un linfocito es capaz de reconocer, pero muy ávidamente, es eliminado porque no corresponde, pero hay algunos que se mantienen y lo manejan como regulador, y son los que van a regular después el sistema afuera, en la circulación. ¿Ya? Pero acá acuérdate que son dos etapas. Acá es esto eliminado. ¿Qué diferencia fundamental existe entre el reconocimiento antigénico del TCR y PCR? Ah, Reconoce antígenos nativos y el TCR requiere el péptido más NH5. ¿Sí? ¿La apoyan? sí. ¿Todos de acuerdo? Bien. Con todo el apoyo ciudadano. Sí. Exactamente. Incluso uno puede reconocer antígenos partes y el otro necesita la célula completa. Entonces, va por ahí. Muy bien. ¿Y el papel de la señal estimuladora CD28, CD80? ¿Mm? ¿Sí? Que se produce entre P y Y. ¿Ah? Mira, estamos hablando de la activación del linfocito T. Entonces, si hablamos de activación del linfocito T, no puede activar un linfocito T de partida. ¿Ya? Tampoco va a promover la maduración del anticuerpo IgG porque eso no lo hace el linfocito T. ¿Cierto? Y la apoptosis, eso se ve en el timo, pero no con esa señal. Y bueno, aunque por descarte igual lo iban a sacar. Pero sí, esa es la señal de seguridad. ¿Ya? Cuando se presenta, ¿no es cierto?, lo que veíamos antes, el antígeno, digamos, primario del antígeno del microorganismo con el receptor de la célula T, también a continuación va segunda señal. Y por lo tanto va a decirle sí, en realidad hay que activar. Disculpa, si no está esta señal, por mucho que haya una señal del antígeno con el linfocito, con su receptor, no se va a activar el linfocito y por lo tanto no va a haber respuesta. No, la anencia con ese antígeno en ese momento. Llega una... Sí, porque mientras no se active, sí hay casos para disponible, pero es alergia porque no reacciona frente a esa señal, ¿ya? Pero es a esa señal. Después se activa
al activarse va a quedar con memoria para ese antígeno. Por eso, ¿qué es lo que sirve esto? Tú tienes la unión, el antígeno que trae normalmente la célula dendrítica, tiene el receptor que tiene el linfocito T y su uso. Entonces el linfocito T se para la oreja. Tengo que activarme, tengo que empezar a trabajar. Busca eso. Si eso está, se activa. Si eso no está, nos falsa alarma, ya está ahí. No se activa nada, ninguna de las señalizaciones. ¿Por qué las células NK destruyen células tumorales que han disminuido su expresión? ¿La ven? ¿Ya? ¿Alguien más? Creo que es la Una correspaldo. Las células tumorales tienen varias actividades. Recuerden que las células tumorales son células propias. ¿Ya? Por lo tanto, van a tener antígenos propios, antígenos del complejo de contenido mayor. Por lo tanto, el sistema inmune en un momento puede no reconocerlo. Pero dentro de su proliferación, de pronto pueden empezar a tener sus cambios. Y uno de esos cambios es que pueden disminuir la concentración del antígeno. Y al bajar la concentración, la posibilidad de presentar la respuesta, digamos, como la contraseña a la célula NK disminuye. Y al no tener ese receptor, la NK lo destruye. Es que va por ahí. Va por ahí. Sí, eso es. Pero va por el punto de la pérdida. De pérdida de la cantidad, de la expresión. Pero, y es con pérdida de antígenos. Pero siguen teniendo propios. Y en un momento determinado. Recuerden que en el cáncer tenemos un equilibrio entre el sistema inmune, entre las células tumorales que se forman y el sistema inmune que lo destruye. Cuando ese equilibrio se destruye en favor de las células tumorales es cuando se manifiesta el cáncer. Entonces, y uno de esos controles va por los receptores. Pero además también se puede dar la situación de que esas células tumorales sobreexpresen y hagan que el sistema inmune no funcione. ¿Ya? Al contrario de acá, que como disminuye la concentración, también puede sobreexpresar y ahí se empieza ya a manifestar más esto. Y la diferencia entre órganos linfoides primarios y secundarios. Y ahí parece que se te confunde un poco la cosa. ¿Cuáles son los órganos linfoides primarios y cuáles secundarios y qué se diferencia? Los primarios es donde maduran y los secundarios es donde se activan. Exactamente. Exacto. Eso es. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros vamos a tener órganos linfoides primarios, timo y médula ósea. Todo lo demás son secundarios porque se activan, no maduran ahí, no crecen, solo se activan. O tienen alguna función. En el vaso también son un filtrado. El vaso es un filtrado para los cuerpos, para microorganismos purulados, etcétera. Pero normalmente los ganglios, por eso que los ganglios están como en lugares específicos, en nosotros tenemos todo un árbol como de ganglios, y que cuando decimos que tiene los ganglios inflamados, es porque tenemos un resfrío, porque tenemos algo por etcétera. Los cánceres de mama extraen los ganglios sancitarios, porque se llenan ahí como de ataque con las células mamarias, tumorales. Entonces, todos los ganglios están ubicados en zonas para tener una respuesta rápida de activación de los linfocitos 20. ¿Ya? Pero los primarios son de maduración y los secundarios. ¿Qué función tiene el interferón gamma?
¿Cuál sería la función? ¿Ah? ¿La veía a lo mejor? ¿Alguien la siguen apoyando? Parece que no. ¿Cuál es lo, bueno, el interferón, qué fue lo primero que se encontró? Activa macrófago. El interferón, esa pregunta yo la puse con esa actitud, porque el interferón lo primero cuando se descubrió fue como una actividad contra los virus, como actividad. Y ahí se puso que era lo principal, y después se fueron dando cuenta que había muchos interferones, o sea, moléculas que a las que se pusieron como interferón, pero que tienen distintas funciones. Y este activa los macrófagos, se aumenta la expresión de MHC, tanto uno como otro. ¿Ven que MH, macrófagos M1? ¿Qué hace los M2? ¿Ah? ¿Qué hacen los macrófagos M2? Entre otras cosas. Los macrófagos M2 estimulan el cáncer, estimulan las condiciones para que se desarrolle el tumor. Entonces, cuando se está desarrollando un cáncer, llegan los macrófagos M2 y ayudan a estimulan a formar todo el ambiente propicio para que se forme el cáncer. O sea, tenemos un macrófago que nos defiende y otro que nos ataca. Más o menos. Ya. ¿Qué ocurre en el centro germinal de un ganglio linfático? En una respuesta inmune humoral. Yo ya con la respuesta inmune humoral estoy dando la respuesta. ¿O no? ¿Ah? Cuando les digo que una respuesta inmune humoral, eso estoy diciendo que es una respuesta mediada por anticuerpos. Porque esa es la respuesta inmune humoral. Cuando es mediada por anticuerpos. Por lo tanto, la duración del linfocito TCD8 no puede ser porque esa es de una respuesta inmune celular. ¿Ya? Tolerancia central mediante elección clonal, no, porque eso no se estimula, eso es algo que está en forma permanente. Primera activación del linfocito T-Night, ¿dónde ocurre eso? La activación del linfocito T-Night ocurre en los ganglios, pero, vuelvo a lo mismo, respuesta inmune humoral, ¿se van a activar linfocitos T en una respuesta humoral? ¿Que es información de anticuerpos? No. Por lo tanto, la única respuesta que está englobada en una respuesta inmunohumoral es la hiperfecundación somática y selección de linfocitos T de mayor afinidad para producir anticuerpos. Porque esta es la respuesta humana. Todo lo demás es celular, no veo de otra cosa. O sea, aunque no supieran, ya viendo las palabras y entendiendo lo que corresponde, ustedes pueden sacar la prueba. Como era fácil, vale 2 puntos. ¿Por qué la respuesta secundaria es más rápida y potente que la primaria? Porque reconoce ya el claro. Por las células de memoria, ¿cierto? Claro. Porque esas células se saltan todo el proceso de activación. Sino que llega el antígeno a esas células de memoria y lo que hace es empezar a producir ya inmediatamente lo que corresponde. Cuando son las células, ¿no es cierto?, de memoria B, van a formar anticuerpos. Cuando son las células C de memoria, van a, su proceso de señalización, van a permitir una proliferación celular, mayoritariamente de CD8 a lo mejor, específico para el antígeno que llegó. Pero se saltan toda la parte de activación. Entonces es más rápido, por eso. ¿Ya? Pero igual necesita un tiempo, o sea, necesita un tiempo para formar los anticuerpos o hacer la proliferación celular, pero es más rápida que la normal, digamos, cuando es por primera vez. ¿Qué
sucede cuando un linfocito T en el timo reconoce con alta afinidad el péptido propio presentado por CMH propio? También era fácil porque son 2 puntos. ¿Qué es lo que hace? Recibe señal la A, ¿o no? ¿Ah? Ah, no era la Eso es una pregunta muy A ver, sí, a ver. Por eso les recalqué, con alta afinidad. Pero con alta afinidad. Porque los que son con baja afinidad o por ahí, esos pueden diferenciarse al linfocito T regulador. Pero de alta afinidad, esos son eliminados. Ah, claro, hay que ser péptidos propios. Claro. Sentados. No, estoy pensando que le puse Pero por esa. eso dice reconocimiento con alta afinidad. Eso no puede ser. Si se hubiese sido bajas, Podría ser la B. Porque ahí pasan a ese tipo de cosas. No todos, algunos. ¿Está? De aquí tenías que pensar un poco más, porque un paciente presenta infecciones bacterianas recurrentes por estreptococcus, neumonía y hemófilos influenza tipo B tras una esplenectomía. ¿Cuál es el mecanismo inmunológico más relevante comprometido? Si se pierde el vaso, ¿qué es lo que se pierde? sí, por los linfocitos B. Esa es una esplenectomía. ¿Qué pasa si se pierde el vaso? Ay, Ya, ¿y qué pasa? ¿Qué es lo que hace ese filtrado? ¿De qué? De justamente esas bacterias. Pero ¿por qué cosa? por la falla en la maduración del linfocito B. Falla en la maduración. Ah, la D. ¿Ya? ¿La apoyan? No tienes apoyo. No, no me apoyo. No tienes apoyo. No, ahí. Entonces, ¿cuál sería? La B. Si el vaso iba a filtrar, si se pierde el vaso. No hay linfocitos B. Los linfocitos B, a ver, no hay una falla de maduración en linfocitos B por una esplenectomía, porque son independientes. ¿Ya? Para que haya una falla en la maduración de linfocitos B en la médula ósea puede ser por una aplasia, puede ser por un tumor en la médula, y que eso afecte el vaso. Sí, puede ser. Pero si tú solamente tienes una esplenectomía, sin ningún otro problema, no te va a afectar la maduración del linfocito B. Tampoco la producción del linfocito T, porque también es lo mismo. Y la célula beta tampoco. El filtrado que hace el vaso va orientado principalmente a bacterias encapsuladas. Por eso es que se pone como los ejemplos típicos. ¿Ya? Y ese es, recuerden que las cápsulas, ¿qué es lo que hace la cápsula? ¿De qué? Protege, pero ¿de qué? Protege del sistema inmune en sí. La cápsula de Ah, las ¿de qué? cápsulas ¿De de qué la protege? De la fagocitosis. Entonces, que si no son fagocitados, el filtrado lo hace el vaso. Y al no estar el vaso, y ahí eliminado por las células que van a estar ahí en el vaso hace todo ese. Si no está, eso no se hace. Entonces tiene mayor cantidad de posibilidad, aumenta la posibilidad de enfermedades por esos tipos de aportes. ¿Ya? Profe, ¿pero qué es una esplenectomía? La extirpación del vaso. O sea, por eso no está el vaso. No, por lo sacaron. La esplenectomía es eso, la extirpación del vaso. Por eso te digo, porque el vaso, el nombre en inglés viene como de esplena, una cosa así. Entonces no es popular, Extirpación. pero es la extirpación del vaso. Es la esplenectomía. Y por eso se pierde esa función de filtrado. ¿Cómo? Yo tampoco sabía lo que era. Ah, ¿no? Yo el programa ¿Y nadie preguntó? Si está bien, si no sabe. Sí, voy a preguntar.
¿Qué cosa que pregunta? Me voy a reír a lo mejor, pero... Me voy a reír. Mire, no sabe lo que es... No. Pero le voy a decir. No, pero si tienen que preguntar si sabe algo que no sabe. Entonces es una explicación. Ahora, obviamente, si me hacen una pregunta de qué, sobre la respuesta, pero si algo para entender. Obvio. Ya. ¿Qué pasa con este paciente? ¿Por qué ocurre la infección oportunista en ese contexto? Con una baja de CD4 menor de 200. Claro, por el VIH avanzado. Sí, pero ¿te cuento ahí a la alternativa? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué pasa para que se produzca esa, para que el neumocystis pueda aprovechar y... La depresión del TCD4 impide activar macrófagos y coordinar la respuesta adaptativa contra hongos. Es porque ese hongo y es un virus. El neumocystis Sí. Hiroveshi. No, pero yo lo vi por el VIH. Sí, por VIH, Es pero, un virus. sí, pero debe ser un paciente con VIH. Pero se produce la enfermedad, desarrolla neumonía por neumocystis Hiroveshi. Ah, ese es un hongo. ¿Por qué esta infección oportunista? Por esta enfermedad. Ese es un hongo. Ese es un hongo. Entonces, ¿por qué la enfermedad por eso se produce? Por el VIH, pero ¿por qué? ¿Qué produce esa baja que hace que se pueda activar esa enfermedad? O que se pueda producir. Entonces, como bajan los CD4, no se pueden activar macrófagos y coordinar respuesta contra hongos. Respuesta definitiva. La apoya no tienen otra idea. ¿Da lo mismo? Yo puse la... Aquí hay que aprender. Después de la pregunta. La de. Sí, esa. Está bien. En secreto, Es la única que se relaciona, sobre todo es la única que se relaciona con una disminución de CD4. Los linfocitos CD8 destruyen el epitelio pulmonar, no tiene nada que ver con destrucción de CD4. ¿Pero qué es una El depresión? VIH destruye directamente las células NK del pulmón, destruye los CD4, los linfocitos T, no los NK. Y la ausencia de IG impide que nadie ahí. Lo que dice significa depresión. Me preguntaron lo mismo en la clase. En una clase, no sé cuál, pero en una clase me preguntaron qué es lo que era depresión. Disminución. Sí, pues debería haber sido disminución. Porque esos son los términos que se usan, depresión. Pero también disminución. No puede ser término, es una depresión. Tenemos cuando está un valor de alguna célula, hay depresión, están depletadas, hay bajas. Eso se habla. Se habla de la leucemia, se habla de la aplasia, se habla de todo lo que inmunología, y la expresión. Y me lo preguntaron en la clase. Y ese la dije. Y lo contrario a la depresión, ¿qué sería? Antidepresión. Antidepresión. No, es un aumento. Una sobreinfección. Depende de lo que sea, puede ser un aumento, una sobreinfección, una. Pero la depresión es una disminución. Antidepresión, no. No, no es depresión, es depresión. ¿Y el reverso cómo era? Antidepresión. Depresión. No, eso no. Antidepresión es la misma, pero es anti. ¿Qué tipo de vacuna no estaría recomendada en un paciente trasplantado que recibe inmunosupresores? ¿Cuál de todas esas vacunas? ¿Y por qué? Yo le puse la C. ¿Esa no? Para acá dicen las. ¿Cómo? ¿La C? ¿Quién dice la C? ¿Lo apoyan? Sí, Mira, tienes apoyo. ¿Y por qué? Porque está vivo.
está viva, pero la vacuna inactivada también está viva. ¿Qué dice ella? La vacuna conjugada, Esa dice que está viva, por la otra no dice que está viva. pero viva atenuada, pero Está bien, más o menos, está bien. sí, ese es el problema cuando con los monodeprimidos en general, ya sea por enfermedad, por algún tratamiento como los tratados. Cualquier vacuna atenuada, porque no se les puede colocar, porque está atenuada pero no muere. Y por lo tanto, como están inmunodeprimidos, se les puede manifestar la enfermedad. Ahí sí que se manifiesta la enfermedad con la vacuna. ¿Ya? ¿Y la 26? Un laboratorio mide IgM elevada e IgM normal en suero de un paciente con fiebre y hepatomegalia. ¿Qué interpreta este perfil? La B. ¿Infección aguda? ¿Ya? ¿Por qué si hay una IgM normal menor que la elevada no puede ser un déficit de IgG? ¿Y otro signo también? La fiebre. La fiebre es la reacción, acuérdense que es la reacción de un proceso inflamatorio. Por lo tanto, es algo que está ocurriendo. Entonces, cuando tú tienes algo por un déficit, normalmente va a ser algo posterior. Entonces, ¿pero qué es la hepatomegalia? Oye, no hay ningún concepto. Pero es que eso coloca conceptos que no... Cuando hay problemas del hígado está como más grande. Claro, hepato, pero... Hepato, hígado. Megalia, mega, es más grande. Hígado grande. O hígado inflamado, ¿no? Es lo mismo. Después puede ir por ahí también. Es que ahí lo diferencian un poco. Lo que pasa es que inflamación del hígado tendría que ser hepatitis. Claro. Pero hepatitis de pronto lo asocian mucho con enfermedades virales. Entonces lo hablan con hepatomegalia. De hecho, tú, en la enfermedad de Chagas, tú vas a tener otros órganos en los cuales están tanto el mega esófago, megacolon, que son órganos que están agrandados. Y eso es lo que significa mega. Bueno, no es hiper. Puede ser hiper. Puede Puede que tengas a lo mejor un órgano tipo hiper ultra recontratante, pero no, se habla mega. Ya. Entonces es la infección aguda. La diferencia entre IgM y IgG siempre va a ser esa, y es lo que nos dice a nosotros si hay una infección reciente o no. Presencia alta de IgM mayor que IgG es una presencia reciente o aguda de una infección. Enfermedad, o sea, presencia de mayor de IgG es que estuvo presente en la enfermedad, pero ya no está activa ahora. Y es lo que pasa, por ejemplo, con el COVID. Cuando ustedes hacían la prueba del COVID, si había IgM es porque lo estaban haciendo ahí, en el momento. Pero si había IgG es porque la tuvieron. ¿Ya? Entonces, obviamente, era más preocupante cuando había IgM, porque obviamente lo estaban expulsando. ¿Ya? ¿Por qué en el tiempo es necesaria las dos selecciones, tanto la positiva como la negativa? Más fuerte. Si no, se podría producir una enfermedad autoinmune. Yo creo que la razón que dice ahí la respuesta. La B. La B. Sí. Ya. Sí. Las selecciones lo que buscan es eso, controlar la reacción de los linfocitos T frente a los antígenos propios, que sea capaz de reconocer los antígenos propios y no atacarlos. Por eso se hacen dos selecciones, una en la cual reconoce el antígeno como propio, y el otro que no tenga tanta afinidad, porque al tener mucha afinidad se autorreacciona. Por lo tanto,
se hacen las dos selecciones para que no se produzcan problemas de autoinmunidad. Bueno, en realidad se hacen esos procesos para que no haya problemas en la identificación de células propias. Y cuando no se producen es cuando hay problemas de autoinmunidad. ¿Ya? ¿Y la 28? Sí, estaba viendo eso, pero la prueba no está. Bueno. Yo les saco las preguntas. Tengo preguntas mías, tengo preguntas de IA y preguntas de libro. Las preguntas de IA normalmente mira la vez. Y cuando yo la ordeno saco de todas, de los tres puntos, de los tres, y de repente no me fijo que estén las alternativas que están repetidas. Pero bueno. Ya, entonces, ¿cuál sería? La B dice, porque se está repitiendo las B. Sí, recuerden, el bloqueo de PDE1, PDD1 es también un chequeo, es como la que habíamos visto anteriormente. ¿Ya? Pero esta es una señal de tipo inhibidora. Pero al bloquearla se restaura, bueno, eso es la activación y citotoxicidad contra el tumor. Y eso es un mecanismo de evasión del tumor. ¿Ya? El tumor, en los tumores hay lo que se llama esto, bueno, en realidad en todo el sistema inmune. Acuérdense que yo les dije que el sistema inmune es altamente destructivo y que por lo tanto tiene controles tanto de activación como de inhibición, de detención. Estos son los checkpoints o inhibidores, son puntos donde se inhiben, lugares donde son como lugares de chequeo para inhibir el sistema. Y las células tumorales inhiben, y una de esas receptores, de esos complejos, son los receptores PD1, PDL1. ¿Ya? Y eso la inhiben, o sea, al hacerlo, cuando se unen esos, activan la citotoxicidad de los CD8. Es lo mismo que habíamos anteriormente. Entonces reaccionan y activan los CD8. Y los tumores bloquean esa señal. Y por lo tanto, no hay activación de CD8. Y no hay destrucción celular. ¿Ya? Todo lo demás no corresponde. ¿Cuál sería mejor? O sea, ¿en qué momento la inmunidad innata sería insuficiente y la adaptativa resultaría indispensable o imprescindible? Ya sabemos que entre las dos como que se apoyan, son las dos interdependientes, pero ¿en qué momento podríamos decir que una es imprescindible? Otra vez. ¿Por qué? Por lo que dice requiere respuesta clonal específica. Aunque no supieran, pero con la última frase ya está diciendo que no se saltan recuerden, los RS son los receptores de innatos y con eso se desencadena toda la respuesta innata. Pero si se la están saltando, la están evadiendo y necesitan una respuesta específica, es porque necesitan el sistema adaptativo. Muchas veces puede ser porque entonces puede ser que el sistema, ¿no es cierto?, innato se vea sobrepasado,
pero por la que llegó mucho con los ataques, qué sé yo, y venga el sistema inmune adaptativo a reforzar. Pero en este caso, si se saltan los perros, están evadiendo los receptores, el sistema innato no se está activando, por lo tanto necesita la reforma. Ahora pregunta, ¿por qué está reaccionando el sistema adaptativo si se está saltando, está evadiendo los receptores del sistema innato? Si resulta que el sistema innato tiene que fagocitarlos primero, tiene que reconocerlos, fagocitarlos y presentarlos al sistema adaptativo. Pero si se están evadiendo esos receptores, ¿cómo es que le está llegando la información al sistema adaptativo para responder? El sistema inmune innato tiene los receptores que son esos, los PRRS. Y esos receptores reconocen los antígenos y hacen que se active todo el proceso innato, principalmente la fagocitosis. La fagocitosis, además, lo que hace es que con la célula dendrítica vaya a presentar el antígeno y active todo el sistema del sistema innato. ¿Cierto? Pero si el virus se está evadiendo esos receptores, ¿cómo se está generando la información hacia el sistema adaptativo? Por las células de... No, porque si no están reconociendo, si están saltando esos receptores, el sistema innato no lo está reconociendo. Entonces, ¿cómo están haciendo una fagocitosis para tragarse la bacteria, o sea, el virus, expresar el antígeno y llevarlo a presentar a las células T y B del celular? ¿Cómo? Si para que se produzca tiene que haber la activación inicial de la presentación inicial de los antígenos en la superficie de la célula, y para eso tiene que fagocitarlo y para eso tiene que reconocerlo. Pero no lo está haciendo. Pero si ya tuvo esa infección, ¿Ya? aún así que tiene que actuar el sistema innato, entonces si ya lo saben que Tú no sabes la respuesta. y por eso con la memoria me quedo todo. Y ahí lo dice. Es una enfermedad crónica. ¿Ya? Y sí, va por ahí. Recuerden que cuando se produce la célula de memoria, de hecho, por ejemplo, la célula de memoria del linfocito B, queda, normalmente el linfocito B, ¿qué es lo que tiene en la superficie? Y tiene IgM e IgB. Y esas son inespecíficas. Pero cuando queda como célula de memoria, en la superficie muta ese antígeno, o sea, ese anticuerpo. Y queda el anticuerpo que genera. Entonces, tenemos la célula de memoria con esa, y esas células de memoria son las que reconocen al virus. Y ahí es donde producen la respuesta. ¿Ya? Pero por eso es una respuesta, por eso dice respuesta clonal específica y memoria, porque se está saltando la activación inicial. Y por eso es una infección crónica. Es decir, que ya actuó su primera. ¿Ya? Y la última, ¿qué pasa si bloqueamos la interleuquina 10 en pacientes con cáncer para potenciar la respuesta inmunológica? La B, ¿la cuál? Como que no se va a suprimir el sistema inmune, como que va a estar como ¿Cómo? que la IL-10 como que suprime el sistema inmune, como que... Sí. Entonces, si no está la IL-10, se va a... O sea, buscan igual como que se controle, pero no se está cayendo. Claro, es que la idea del investigador es eliminar la interleuquina 10 para que no detenga el sistema inmune y de tal forma de tener más actividad contra los tumores. ¿Ya? Pero, ¿qué riesgo tiene? Eliminar la interleuquina 10, que es muy bien lo que dice. ¿Ya?
pero ahí hay que considerar todo lo que viene con lo que hace la interleuquina 10 para detener al sistema inmune. Y eso va con la B, porque da una regulación antiinflamatoria. Recuerda que el sistema, la respuesta básica es inflamatoria. La mayoría de las citocinas son proinflamatorias. Esta es como la única que es antiinflamatoria. Entonces, de ahí va deteniendo al sistema inmune, controla los linfocitos T reguladores, y viene el riesgo de inflamación descontrolada. Entonces, esos son los riesgos cuando tú quieres eliminar la interleuquina 10. ¿Ya? O sea, como es la única, como final, podríamos decir, que la parte final detiene al sistema inmune, tú no lo detienes, el sistema inmune sigue actuando. ¿Y cuál es la acción principal? Bueno, aparte, es los procesos inflamatorios. Y en esos procesos inflamatorios es donde migran todas las células, las citocinas, los anticuerpos, todo lo que se genera. ¿Ya? Ahora viene lo bonito. Lo desarrollo. Bueno, esto va a ser rápido porque la mayoría de están en blanco. Algunos respondieron todas, pero la mayoría de son blancas, unas, dos o tres preguntas. Siendo que si ponen algo, se les puede considerar algo táctico. Si ustedes, ¿cuál es la primera pregunta? Esta era fácil. Esta era fácil. ¿Cuáles son las barreras físicas? Y como era fácil, tenía menos puntos. ¿Cuáles son las barreras físicas y químicas del sistema inmune innato? ¿Ya? ¿Qué más? Las barreras físicas y químicas, todo lo que era tenían que colocar. Como lo pusieran me daba lo mismo. Podían escribir un texto, podían hacer, pero tenían que poner por lo menos algunos componentes. ¿Ya? Ideal si me ponían todo esto. Ahora, empezaron y algunos me pusieron linfocito T, linfocito B, célula NK. ¿Por qué esos no pueden ser? Porque son del sistema innato. Ah, no, pues está. Porque sí, porque hay el sistema inmune innato. ¿Por qué no pueden ser neutrófilos, NK, macrófagos, células dendríticas? Pero la pregunta por células. No. Pregunta por las barreras físicas. Físicas y químicas. No celulares. No los componentes celulares y terminales. Por lo tanto, lo único que tenía que colocar era esto. Aunque lo pusieran, me ponía la piel, la mucosa, enzimas, la microbiota, cualquier cosa que impida la entrada de un patógeno, pero tenían que poner cualquier cosa que dijera eso. No necesariamente una tabla o una lista como tal, pero que dijera esto más o menos, estamos a lo mismo. Por eso yo les digo, si ustedes escriben algo, se les puede considerar, porque se va buscando que parece que dijo esto. Siempre que escriban con letra clara. Porque algunas. Y las características generales, esta ya era más complicada, por eso son 10 puntos. Describa las características generales de los órganos linfoides primarios y secundarios, indicando sus nombres, ubicación y función principal en cada caso. No era suficiente con que me dijeran el nombre, tenían que describirlo. Y lo que me tenían que poner era algo como eso. Ahí está la explicación. Que me pusieran órganos linfoides primarios, timo y médula ósea. Los órganos linfáticos secundarios, linfocitos donde los linfocitos maduran, y donde se ubican puntos. Algo que pudiera que ser como esto. Ahora, el timo, ¿dónde se ubica? ¿Dónde se ubica el timo? Ahí, ¿cierto? Hay alguno por ahí que me lo confundió con la tiroides.
me lo tiró, está en la garganta, delante de la tráquea, ese es la tiroides. Aquí no está en el pecho. ¿Ya? Pero, como me pusieran, ¿qué me tenían que poner? ¿Cuáles eran los órganos tifoides? Aquí. Como me lo pusieran, pero que cubriera eso, está a otro lado. ¿Ya? Muy pocos pusieron todo lo que tenían que poner. O respondieron nombre, ubicación y función. Sino que no, la mayoría puso el nombre. Me pusieron, algunos me pusieron cada barbaridad, pero no sé, tenía que salir a tomar agua porque me ahogaba con la risa. Porque bueno, cada cosa, pero bueno. Pues de repente es entretenido revisarlo, revisar estas cosas. Ya. Por eso yo te digo, te insisto, si no es necesario que me pongan esto como tal, pero que sí cumpla con lo que dice, y como me lo pongan, hago nada. Entonces, si ponen algo, esta incluso, las 5 clases de inmunoglobulina, incluso les puse cuáles son. ¿Cuál es su estructura? Localización y función clave. ¿Qué es lo que tienen que poner? IgG, estructura, es un monómero. Localización principal, en el suelo, en la sangre. Función clave, respuesta contra los antimicroorganismos. Activación de, pueden hablar de la activación de complementos, todo lo que sea. Pero con eso ya es suficiente. Entonces, claro, cada uno tiene muchas más cosas que podían poner que querían. Pero eso no es suficiente, lo que me tenían que poner. La IgA, su estructura es un dímero, localización principal en las mucosas, en las secreciones de la mucosa, función clave, proteger las mucosas de los microorganismos. Listo. Entonces, como lo pusieran, esa es la respuesta completa, pero como si me ponía lo que estoy diciendo ya estaba, no era del otro mundo. E incluso, a pesar de que les puse los nombres, a algunos les puse ya algunos puntajes por poner un dictado de IgG, IgA, aunque me dejaran todo en blanco. Pero les puse puntaje porque pusieron los nombres. Esto tendría un poco más. ¿Ok? La fagocitosis, un proceso simple, que lo hemos visto. ¿Cuáles son las etapas? Incluso le puse las dos, la inicial y la final. Reconocimiento y destrucción. Tienen que poner las 3 intermedias. ¿Por qué se hace énfasis con el curso oxidativo si sería la destrucción general? Porque son dos tipos, uno es el oxidativo y otro es, digamos, no oxidativo. Y se hace esa salvedad por procedimiento especial. Ahora, ¿podían ponerme destrucción celular? Sí. Pero esos eran los síntomas. Y de ahí ir sacando. Y varía 5 puntos, 15 puntos, 3 puntos cada. Pero muy bien. Y la quinta. ¿Cómo comparar el sistema inmune y con el adaptativo? ¿Y por qué ambos sistemas son interdependientes? ¿Cómo lo comparan? Yo les decía ya porque que compararan, podían poner muchas otras cosas, pero
Ahí tenía que hablar, ¿no es cierto?, cómo es la especificidad de ambos, la velocidad de respuesta, memoria de tiempo y resultado. Hubieron unos que pusieron algunos puntos ahí, aunque no los desarrollaron, pero estaban ordenaditos para hacerlo. ¿Y cuál es la independencia? ¿Por qué son interdependientes? ¿O en qué se interrelacionan? Esta no tiene B. Esta la había pasado. ¿Cómo comparo? ¿Qué diferencia tienen? La especificidad, por ejemplo. Del sistema inmunoinnato no es baja, o sea, no hay. Ya. No son específicos. En cambio, en la del Adaptativo. sí, pues son de alta especificidad. La velocidad de respuesta. En la innata Es es rápida. rápida. Ya. Y en cambio la otra es lenta. Adaptativa. Aquí algunos me pusieron al revés. ¿Ya? Pero por lo que me pusieron después en la explicación, creo que estaban confundiendo entre la respuesta inmune primaria con la secundaria de una infección. ¿Ya? En la cual obviamente la respuesta secundaria es más rápida que la respuesta primaria que la misma infección. ¿Ya? Pero la velocidad de respuesta es más rápido que el primario. ¿La memoria? No hay memoria de innata. Del... La adaptativa sí. Memoria inmunológica. No se le olvida nada. Terminar un caballero y... El otro no. El otro no. No se le va una. Los tipos celulares. Y en la adaptativa. Principalmente linfocitos. Y los receptores de reconocimiento. Y en la adaptativa. Los receptores células P1. Así se llaman los receptores células B, receptores células. Entonces, lo que me pusieran, eso ya sabe. ¿Y por qué son interdependientes? ¿En qué? ¿Por qué uno podríamos decir que facilita o activa al otro? Porque el innato activa al adquirido. ¿Y qué hace el adquirido con el innato? El adquirido es el que suelta como a las líneas de defensa como más grandes. Ya, pero ¿cómo activa o le ayuda o activa? Porque ahí va a hacer su función inmune. Pero ¿cómo activa, por ejemplo, el sistema innato? ¿Cómo lo ayuda? ¿Cómo? Sí, es lo que decía. ¿Ya? El sistema inmune innato activa y crea la memoria para el adquirido. Pero ¿cómo el adquirido participa o se relaciona con, porque es interdependiente? Hay productos de la respuesta inmune adaptativa, citoquinas principalmente, algunos anticuerpos que participan en la acción de la innata. Recuerda que el factor de complemento se ve en la innata. Y las inmunoglobulinas van a actuar activando complementos. Por ejemplo, ¿ya? Citoquinas que se producen en los linfocitos van a tener una acción inflamatoria. Entonces, hay una potenciación entre ambos. Uno que activa, ¿no es cierto?, al sistema adquirido, pero el sistema adquirido igual va activando va activando o manteniendo la reacción, potenciando la reacción del inmunitario. ¿Dudas, consultas, preguntas al respecto de la prueba? ¿Ya todos vieron sus notas? ¿Sí? ¿Qué gustó? Bueno, por eso está en revisión para ver las posibles causas, pero
Las preguntas, como vimos en algunas, sobre todo la primera, no es necesario que sepas todo porque la puedes sacar si entiendes la pregunta y la puedes deducir. Y hay preguntas que están también entre ambas, se interrelacionan lo que es la opción múltiple con lo de desarrollo. Así que espero que la próxima vaya mejor. Así, no sé si tienen algún comentario respecto a la materia de la primera prueba. ¿Algo que decir? Ya. ¿Cómo? Sí, es que hace. Sí, me pareció un poco. Gato, pero hay que darse tiempo. Bueno, ahora vamos a tener un pequeño break. Ya, y a las 10:05 empezamos con la clase del día de hoy. Muchachos, antes que se vayan, los trabajos ya los revisé, los avances los tengo con la rúbrica lista para enviar, pero estoy decidiendo porque hay muchos que usaron inteligencia artificial para hacer el trabajo, no para